tarde, tutor y compañeros. Nuestro grupo está conformado por Emerson Antonio Castillo, Franci Patricia Silva, Duván Villamizar, Nancy Yamile Biasus y quien les habla, Claudia Ramírez. En el tema 4 vamos a hablar sobre el uso de las radiaciones ionizantes. Los objetivos de la protección radiológica son justificación, optimización y límite de dosis. El propósito principal de la protección es prevenir que aparezcan daños graves e inmediatos causados por la radiación y reducir la posibilidad de que estos efectos se desarrollen a largo plazo. El objetivo de la justificación es evitar que los pacientes sean expuestos innecesariamente a la radiación y la práctica debe traer un beneficio. En la optimización está el principio ALARA, que significa tan bajo como sea razonablemente posible. Esta busca reducir al mínimo la dosis de radiación sin afectar la calidad o efectividad de la imagen. Y en el límite de dosis, el objetivo es que ninguna persona debe estar expuesta a niveles de radiación superiores a los establecidos en la normatividad nacional. Existen tres tipos de radiación. Bueno, los tipos de exposición de protección radiológica son categorías creadas por la ICRP con el fin de organizar las situaciones en las que una persona se encuentra expuesta a la radiación ionizante. Los tres tipos de exposición son planificadas, de emergencia y existentes. Las planificadas es cuando cualquier exposición que se produce en el marco de una actividad planificada y autorizada que implica el empleo de fuentes de radiación. Estas son situaciones controladas. El tipo de emergencia es cuando la exposición provocada por una circunstancia imprevista, como un percance o un suceso no previsto que puede suponer un peligro inmediato al paciente. Y las existentes hace referencia a exposiciones ya existentes en el entorno que han sido provocadas por una actividad reciente. Normalmente son de origen natural o heredados. El punto 5 encontramos la mención de las zonas supervisadas y las zonas controladas. La zona supervisada es una zona que no está definida como controlada, pero la cual debe tener ciertas condiciones de vigilancia de acuerdo al nivel de exposición ocupacional, o sea, de acuerdo a las personas que estén en ese entorno frecuentemente. No son necesarias medidas de protecciones específicas, pero sí hay que buscar garantizar que no se excedan los niveles de los límites de dosis anuales, haciendo el uso de una señalización y monitoreando la zona, pues para tener la precaución de los límites en mención. La zona controlada es toda zona aquella donde está latente la exposición a la radiación, que son en este caso, digamos, las salas de fluoroscopía, donde encontramos todos los instrumentos para realizar los procedimientos. Esta zona necesita medidas de protección específicas para garantizar unas condiciones normales de trabajo, como también prevenir exposiciones potenciales y limitar su magnitud, teniendo en cuenta que las magnitudes son mayores que las normales encontradas en el ambiente. Hay que garantizar seguridad y protección para las personas que allí se encuentren. Acá podemos evidenciar en esta diapositiva la vista superior de una sala de rayos X, donde el área desmarcada en amarillo es la zona supervisada y el área desmarcada en rojo es la zona controlada. En la zona controlada encontramos el tubo de radiación, el fluoroscopio y los demás equipos que generan radiación ionizante. Y en el área anexa, demarcada en amarillo, es donde podemos encontrar el estar de recepción de los pacientes, la zona de control de los equipos y lo que se adecua para realizar los procedimientos, como los vestieres para que los pacientes se cambien, en fin. Emerson, el micrófono, va usted. Buenas tardes. En el punto número 7
Encontramos la pregunta con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida, dentro del cual encontramos la tasa de dosis absorbida por un factor de conversión adecuada, el cual se utiliza un factor Siervier, que es la unidad de dosis equivalente o efectiva que mide el efecto biológico de la radiación en el cuerpo humano, mientras que el Grain es la unidad de dosis absorbida que se mide la energía de la radiación absorbida por un tejido. En el punto número 9 hablamos acerca de lo que son los elementos de protección que utilizamos en la radiación, en los cuales encontramos el delantal plomado. El dosímetro debe colocarlo sobre el delantal plomado en una zona de la exposición como el pecho para evitar radiaciones. Encontramos las gafas plomadas, debe cubrir la área de la lateral de los ojos para evitar la entrada de radiación dispersa de todos los lados. Protección tiroidea. Se coloca alrededor del cuello para proteger las glándulas tiroides. Escudo móvil y paravanes. Debe colocarse estratégicamente para bloquear la radiación, proteger a la persona de la exposición al radiólogo en su efecto. Dosímetro personal. Visible en la zona torácica, preferiblemente a la altura de los bolsillos de la bata. Estos son los puntos que corresponden en noveno. En la práctica, ¿cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnósticos y en medicina nuclear? En la explicación de la radiodiagnóstico, en el primero sería el uso de equipos de protección personal, que sería el delantal de plomo, los guantes, las gafas de protección. En el segundo sería el ajuste de parámetros técnicos, ajustar la dosis de radiación y el tiempo de exposición, pues según la edad, peso y condiciones del paciente. En el tercero sería el uso de técnicas de reducción de dosis, radiografías digitales o colimación. Cuarto sería la protección del área sensibles, de proteger el área más sensible de los pacientes para tener menos radiaciones. La aplicación en medicina nuclear, el primero que todo sería el manejo de radionucleicos, minimizar la exposición de la radiación durante la administración radionucleidos. En el segundo sería el uso de equipos de protección personal, que sería pues el delantal de plomo, los guantes, las gafas de protección. En el tercero sería el monitoreo de las dosis de radiación, eh, administrando pues la dosis al paciente, la adecuada. En la cuarta sería la protección del paciente y del personal, pues asegurándose que ni el paciente ni el personal estén desprotegidos pues de las radiaciones. Punto número 13, encontramos una incógnita. La incógnita es, se tiene una tasa de exposición de 2300 milihercios hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? Si el padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopía en la que el nivel de exposición de la radiación es de 500 milirroten hora, suponga que la exposición diaria permisible es de 50 milirroter, ¿cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? De acuerdo a el material de apoyo, podemos encontrar el desarrollo del ejercicio, pues es bastante complejo de llevar a cabo la solución de calcular el tiempo, pues porque es un tema que no se maneja a la perfección, pero tomándonos el debido momento para desarrollar esto, tuvimos como respuesta que el tiempo de permanencia permitido para que el padre o el acompañante del paciente esté de acuerdo a las condiciones y los parámetros que se plantean en la incógnita es de 6 minutos. Esa es la respuesta que tuvimos al desarrollar este punto como grupo. El siguiente punto corresponde a la radiología en pediatría. En protección radiológica, en radiología pediátrica, debemos especificar si las siguientes afirmaciones son ciertas y explicar el por qué.
La primera afirmación es, ¿existe un umbral preciso para los efectos estocásticos? Encontramos que esto es falso debido a que los efectos estocásticos como el cáncer inducido por radiación o mutaciones genéticas no tiene un umbral conocido como tal. Esto significa que cualquier dosis, incluso una muy pequeña de radiación ionizante, puede aumentar ligeramente el riesgo de que ocurra un efecto estocástico. No existe un nivel seguro garantizado donde se pueda decir que no habría riesgo alguno. Sin embargo, el riesgo es probabilístico. Cuanto mayor sea la dosis, mayor será la probabilidad de que ocurra el daño, pero no necesariamente se manifestará un efecto en todos los casos. En protección radiológica pediátrica, esto es especialmente importante porque los niños son más sensibles a la radiación que los adultos. Viven más tiempo después de la exposición, por lo que tienen más años para desarrollar un posible daño estocástico. Por eso en radiología pediátrica se siguen muy estrictamente los principios como el de Alara, tan bajo como razonablemente sea posible, que esto es lo que significa, para minimizar la exposición a la radiación. La siguiente afirmación, en los efectos deterministas radioinducidos, los efectos deterministas de la radiación, la severidad del efecto aumenta al aumentar la dosis. La respuesta es verdadera. Efectos deterministas radioinducidos son aquellos daños causados por la radiación que aparece solo si se supera una dosis de umbral específica. Por ejemplo, puede ocurrir que se encuentre con quemaduras en la piel, produzca cataratas, esterilidad o pérdida de cabello, entre otros. Una vez que se supera ese umbral de dosis, la severidad del daño aumenta conforme aumenta la dosis recibida. Es decir, a mayor dosis, más grave será la quemadura. A mayor dosis, más profunda será la afectación del tejido. A mayor dosis, mayores serán las consecuencias funcionales. En resumen, hay una dosis mínima necesaria para que el efecto aparezca y superado este umbral, la gravedad del efecto se incrementa proporcionalmente a la dosis absorbida. La tercera es el riesgo de radiación en niños es 2 a 3 veces menor que en adultos de más de 45 años. Esto es falso. El riesgo de efectos estocásticos de la radiación en niños es de 2 a 3 veces mayor que en adultos mayores de 45 años. Esto se debe a varias razones. Mayor sensibilidad biológica, mayor expectativa de vida. En la sensibilidad biológica, los tejidos de los niños están en desarrollo activo. Es el proceso de la división celular, lo que los hace mucho más vulnerables a daños por radiación. En cuanto a mayor expectativa de vida, los niños vivirán más años después de la exposición, por lo tanto, tienen más tiempo para que un daño inducido por la radiación, como ejemplo un cáncer, se manifieste. Estudios de protección radiológica han demostrado que la probabilidad de inducir cáncer por radiación en un niño pequeño puede ser de 2 a 3 veces mayor que en un adulto de edad media o mayor. La siguiente afirmación es, las lesiones en la piel y las opacidades en cristalinos son efectos deterministas de la radiación. Verdadero. Las lesiones en la piel como enrojecimiento, quemaduras, descamación o necrosis y las opacidades en el cristalino que pueden evolucionar hacia cataratas son efectos deterministas de la radiación. Los efectos deterministas se caracterizan porque solo ocurren si se supera un umbral de dosis, es decir, una cantidad mínima de radiación. Su severidad aumenta a medida que aumenta la dosis recibida. En estos casos, para la piel, los umbrales pueden variar dependiendo del tipo de lesión, pero por ejemplo, el eritema, que es el enrojecimiento, puede aparecer a partir de dosis de 2 grays en adelante. Para el cristalino, estudios recientes han demostrado que las cataratas radioinducidas pueden aparecer con dosis tan bajas como 0.5 grays acumulados, por lo que ahora se protegen más estrictamente los ojos en procedimientos intervencionistas.
Bueno, este es el video que llevamos a cabo en grupo, pues cumpliendo con los parámetros de la rúbrica de evaluación. Espero pues que sea de su agrado.